Pues vamos a empezar desenredando la confusión interior. Y para eso quisiera que nos observáramos en este momento si hay alguna cosa en particular que me esté preocupando o que tal vez me está haciendo tener algunos pensamientos que no son tan positivos. Si hay algo en este momento de introspección que vamos a tener, solo lo vamos a observar y vamos a preguntarnos por qué me preocupa, qué es lo que realmente me preocupa. ¿Ok? ¿Está bien hacer ese ejercicio? Ok. Gracias. ¿Lograron algo? Yo no les voy a decir que me lo digan, pero vamos a hacer algo un poquito más interactivo porque así es como más nos ayuda a profundizar. Porque, ¿qué es confusión? O sea, cuando uno está muy feliz, muy en paz, contento, uno está confundida o confundido. Entonces, ¿qué es lo que hace que algo me confunda o me haga sentir como no muy segura? ¿Y qué significa cuando estoy en conflicto? Como ideas opuestas en relación con una cosa, por ejemplo, ir o no ir a un lugar. Entonces tener ideas opuestas, porque ahí lo que hay tal vez es deseos contrarios, cuando también a veces hay miedos, o a veces cuando hay enojos, es decir, o inseguridades personales, como me siento débil o falta de autoestima por algún motivo, eso me confunde, ¿verdad? Entonces, es bueno entender qué es lo que me confunde, y eso es lo que vamos a profundizar ahora al inicio, y lo vamos a hacer con un ejercicio. Porque lo primero que nos confunde es nuestra percepción de la realidad. La realidad en realidad es diferente a como yo la percibo. La realidad sencillamente es, pero mi percepción de la realidad, mi percepción de mí misma o de mí mismo es lo que me produce pensamientos innecesarios o inútiles, o a veces negativos. Y les voy a poner un ejemplo. Digamos que ustedes, aquí todos, de aquí para allá son doctores, y de aquí para allá son padres y madres de familia, ¿ok? Y acaban de tener un accidente, o ver un accidente, ¿ya? Pero en ese accidente, ¿qué hacen? ¿Qué piensan los doctores?
¿De qué se preocupan los doctores cuando ven el accidente? Ustedes no, ustedes son madre. La magnitud de las heridas, el estado de cada uno de ellos, ¿qué más? Los signos vitales, si algo se quebró, entonces ¿qué? ¿Verá cómo hacer para arreglarlo? Ustedes los doctores, entonces su preocupación ¿qué es? El bienestar físico y que sobreviva. Ahora, ustedes. Y resulta que el que tiene el accidente es el hijo o la hija. Ustedes, madres, porque aquí son todas mujeres, ¿de qué estarían pensando? ¿De qué se estarían preocupando? Primero que todo, si está vivo o muerto. Ajá. Si sobrevivió y qué más. ¿Qué estado quedó? No, ustedes están en la escena. ¿En qué piensan ustedes? ¿Cómo está y qué pasa? Está herido. Que si le duele, que cómo va a estar después, que cómo va a ser la recuperación, qué va a pasar con, no sé, que tiene que mandar a la escuela, de todo. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a recuperar? ¿Y si se me muere? ¿Y si, verdad? O por ejemplo, bueno, en el caso que sea un niño, ¿verdad? Va a faltar a la escuela. Si es grande, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con sus hijos? Entonces, ¿qué son las preocupaciones? O las ideas, ¿vienen más relacionadas con qué? O sea, aquí es que estamos haciendo un ejercicio, bienvenidos. Pero aquí, ustedes los que están aquí son doctores por ahora, en este ejercicio. Pero los doctores se enfocan más en la parte objetiva del bienestar físico de la persona para ver si la pueden ayudar. Pero ustedes, y saben qué hacer. Y digamos, aquí están las mamás pensando, sobrevivió, cómo va a seguir, cómo va a estar su vida después, ¿verdad? ¿Qué más piensa la mamá? ¿Cómo se siente? ¿Le duele mucho? ¿Cuánto va a quedarse en el hospital? Bueno, el grado de preocupación es diferente. Y entonces esto que vos decís más emotivo, o sea, la situación es la misma, hubo un accidente y hay personas afectadas físicamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que las emociones frente al accidente cambien? ¿Y qué es ese vínculo? Puede ser la relación que ha habido hace años con la persona, ¿verdad? Todo eso, mi historia, mi experiencia personal con esa persona, eso influye, toda mi historia de conexión con esa persona, pero también influye qué era lo que cambiamos entre estos dos grupos. Unos eran doctores y los otros eran madres. ¿Qué es eso? Sentimiento es lo que cambia. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Tengo que clasificarlo. Tienen que clasificarlo. Entonces, lo que cambió, ¿qué fue? El rol. Ustedes tenían roles de doctores y ustedes tenían roles de madre. ¿Sí? Entonces, muchas veces nuestra percepción de la realidad depende primero del rol con el que yo estoy viendo la realidad. Por ejemplo, si a mí me está contando alguien que está muy deprimida y yo estudié psicología, ¿qué rol voy a asumir yo? Entender la causa, por qué estará, tendrá algún trastorno, cuál es, ¿verdad? Será de clasificar la depresión que tiene, ¿verdad? ¿Dónde la podría referir? Pero ¿qué pasa si en ese caso me está diciendo que está deprimida y es mi mamá?
en qué estoy pensando en ese momento. Entonces ven que una de las cosas de cómo yo percibo la situación es desde dónde la estoy percibiendo. Entonces, a nivel de, para iniciar a cambiar el rol, ¿cómo sería si yo me identificara a que soy un instrumento espiritual del Ser Supremo, o de Dios, o del Alma Suprema, en esa circunstancia? ¿Cómo serían mis pensamientos si yo no pienso ni que soy doctora, ni que soy mamá, ni que soy hija o que soy psicóloga, sino yo simplemente voy a ser un instrumento espiritual? ¿En qué pensaría? Y para que les quede más fácil, ¿qué pensaría un ángel? No sé si era más fácil porque se quedaron todos muy introspectivos. ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo lo ayudo? ¿Pero desde dónde? Porque no es un doctor. Entonces, ¿y cómo sería ayudarlo desde el espíritu? Puede ser en esa escena o puede ser, digamos, que en el caso deprimida. Pero ahora ya no la vas a ver como hija, sino como un instrumento espiritual. Cambia un poco el sentimiento. ¿Por qué? La verías entonces a tu mamá como un ser humano, tal vez con todas las situaciones que vive, tal vez más objetivo, y eso ¿cómo te haría sentir a vos? Exactamente. Uno se siente muy impotente cuando se trata de sus padres, de sus hijos, ¿verdad? Porque uno quisiera que no estuvieran deprimidos, ni que estuvieran tristes, ni que tuvieran problemas, ¿verdad? Pero si yo en esa relación, yo me considero un instrumento espiritual, hay más ecuanimidad, serenidad. Tendría como, ¿por qué? Porque yo sabría qué tengo que hacer, porque está conectado con la fuente. Estaría conectado con la fuente. Y eso es algo muy interesante, porque ustedes saben qué es la diferencia. Para poderles explicar voy a hacer un poquito un paréntesis, ¿está bien? Después voy a volver al punto. ¿Saben cuál es la diferencia entre miedo y ansiedad? Si ustedes tuvieran que definir miedo, ¿qué es el miedo? Por algo concreto, ¿verdad? Por algo concreto. Entonces eso me produce miedo. Por ejemplo, no sé, de repente me dijeron que tenía una enfermedad. Entonces eso me produce un miedo, ¿verdad? Es concreto. O, ¿verdad? O no tengo para pagar, no sé, la renta, o sea, como que hay cosas así que producen miedo y es concreto. Entonces el miedo es una reacción física, ¿verdad? Obviamente también mental, pero cuando uno tiene miedo, ¿qué siente físicamente? En el estómago, en el pecho, las palpitaciones, la gente tiene sudoración, temblamos, ¿verdad? Depende del nivel de miedo, ¿ok? Pero ¿qué es ansiedad? Lo interesante es que también es miedo, es un miedo, pero es un miedo de acuerdo a mi percepción, no es una cosa concreta. O sea, no es como que hay una percepción de amenaza. O sea, por ejemplo, me da ansiedad el trabajo. ¿Pero por qué ansiedad el trabajo? Porque hay una percepción de que hay una amenaza, o de que no le voy a quedar bien, de que no estoy siendo capaz, de que no tengo un presupuesto, no sé, pero es una percepción, no es que es un miedo concreto, es una percepción de amenaza. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, hay gente que le da mucha ansiedad hacer un examen, porque hay miedo, obviamente siempre hay miedo, pero
Un examen que no te va a morder el examen, ¿verdad? El examen no te va a matar. Entonces, ¿por qué hay miedo? ¿Por qué me produce ansiedad? No sabes lo que va a pasar. No sé qué va a pasar, me quedaré, no me quedaré. De fijo es difícil. Y de fijo hay cosas que no voy a saber. Me explico, pero esa percepción, y además que es difícil, es mi percepción del examen, me genera un estrés terrible que hay estudiantes que quedan en blanco. Eso es un agravante, pero no es necesariamente así. Hay veces que a uno no le ha pasado nada malo y uno tiene ansiedad, porque es mi percepción de amenaza, que tiene a veces que ver con mi forma de interpretar o de relacionarme conmigo misma. O sea, por ejemplo, equivocarme un poquito es terrible. No, es que a veces hay experiencias acumuladas, a veces no. Con la ansiedad es así. Hay personas, es que es interesantísimo. Hay personas que no han tenido ningún trauma, que dicen, pero qué raro, si yo tengo todo y tengo una ansiedad terrible. Por eso que lo que estás diciendo es apropiado. Hay historias de vida que influyen, pero a veces no. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo vivir con ansiedad, con angustia, ¿verdad? Porque yo percibo una realidad como amenazante, cuando en realidad otra persona dice, pues eso no es nada, solo un examen, ¿por qué se estresa tanto? Sea feliz, ¿verdad? Hay gente así. Entonces, ¿cómo cambio mi percepción? Veíamos anteriormente, hablamos de que me tengo que percibir como un instrumento espiritual. Y al sentirme como un instrumento espiritual, cambia mi visión de la realidad, cambia mis sentimientos, pero por ejemplo en este caso, que yo percibo la realidad como algo amenazante, ¿cómo cambio ahí mi percepción de la realidad? La primera parte es, ¿quién crea la percepción? Y un poco para profundizar en lo que estaba diciendo Peggy, porque esto es muy importante. Es cierto que hay historias de vida nuestras que me hicieron creer que yo soy como soy, ¿sí? Porque yo aprendí a ser Marianne con mi historia. Pero esa ya fue una historia, ¿ya? Y uno a veces tiene como la tendencia a pensar que es por mi vida, por lo que yo pasé, por todos mis aprendizajes, mi papá, mi mamá, mis parejas, todo, ¿verdad? Que yo soy como soy, ¿sí? Sin embargo, eso ya está grabado. ¿Qué voy a hacer con eso? Nada, porque ya está ahí, ¿verdad? Ya fueron experiencias, ¿ok? Pero ¿cómo creo experiencias nuevas? Porque quiero tener una nueva percepción de mi ser. Ya no quiero sentir ansiedad cada vez que me despierto. Quiero ser feliz, no quiero tener tantos pensamientos de estrés, de angustia, de malestar. Entonces, yo quiero nuevas experiencias. ¿Cómo las creo? Es que eso es interesante. Voy a retomar solo un segundo y ahorita les doy la palabra a ustedes dos. Resulta que uno puede crear uno mismo las experiencias, y esto es un cambio completo de paradigma o de forma de ver la realidad. Mi forma de ver la realidad yo la estoy creando en el presente, con las experiencias que yo estoy decidiendo tener en el presente. Entonces, si yo estoy consciente que mi percepción de la realidad es mi decisión, yo voy a hacer mi esfuerzo, por ejemplo, de tener una conexión muy sutil, muy especial con el alma suprema. Por ejemplo, vamos a profundizar más. Ok, pero voy a cambiar un poquito voy a tomar una parte y lo voy a transformar un poco.
Es muy importante que las experiencias yo las voy a crear en este momento, a partir de ahora. Entonces, la primera cosa es que mis experiencias yo las voy a crear yo. Entonces, ¿qué pasa? En términos espirituales, la meditación es algo activo que yo misma voy a crear, es utilizar mis recursos internos para crear una experiencia muy profunda de paz interior, muy profunda de dicha, de libertad, de amor, de conexión con esta fuente divina. No es pasivo. La otra actitud es pasiva, y también es pasivo pensar entonces que la vida me da mis experiencias, que entonces que voy a hacer algo medio mágico, ¿verdad? Porque así somos un poco supersticiosos. Entonces voy a cambiar, y se los digo por experiencia propia, ¿verdad? Voy a hacer todo el feng shui del mundo y voy a cambiar y voy a poner todo en mi sala de cierta manera que todo tenga buena vibra, ¿verdad? A mí me encanta el feng shui, pero también hay que cuidar que uno a veces se vuelve supersticioso, o sea, como que algo físico va a hacer que yo tenga una experiencia de, no sé, de alegría o bienestar, ¿verdad? Que en el Raja Yoga, una de las cosas que a mí más me sirvió, y aunque es fuerte, pero es muy importante, es que las experiencias las creo yo, ni los objetos, ni la gente, soy yo. Los objetos no traen adentro la felicidad, es lo que yo interpreto del objeto lo que me hace feliz. ¿Sí? Entonces, yo finalmente o siempre es quien está creando su experiencia. ¿Ya? Por eso, a partir de ahora, yo puedo crear experiencias en meditación tan especiales que yo vaya cambiando mi percepción de la realidad. Hay personas, no sé ustedes de cuánto tiempo tienen de meditar. ¿Cuántos de ustedes meditan? Poquitos. ¿Estaban empezando? Sí. Ok. ¿Y cuántos de ustedes tienen buenas experiencias cuando meditan? No me digan. Solo piensen. Porque la meditación es algo muy activo. En la espiritualidad a veces nosotros nos hemos vuelto pasivos. ¿Por qué? Uno le enseñan que uno tiene que hacer ciertas cosas cuando sos chiquitillo, ¿verdad? Para la primera comunión te aprendiese unas cosas, después la confirma y como que son cosas que haces y ya, y como que eso te hace asegurar el paraíso, ¿cierto? Como que no es una cosa permanente. Y además es como un poco pasivo en el sentido de que repetís unas frases y ya. Entonces vos podés repetir las frases, es decir, ya como decía mi vecina, ¿verdad? Que descansa en paz y era súper linda, ¿verdad? Pero es como rezar el rosario, ya sigamos con la vida, ¿verdad? Pero el uso de mi mente y de mi intelecto volvía como antes. Lo que pasa es que la idea de estas prácticas que estamos aprendiendo aquí es que mi uso de mi mente e intelecto durante el día, en la vida cotidiana, mi forma de percibir la realidad cambie. Y eso, para eso se practica meditación. No es solamente para estar en paz y relajarse. Eso es un efecto perfecto, ¿verdad? Está bien relajarse, pero no es solo eso lo que se busca. Es que mi mente funcione bien siempre. Entonces, si yo he logrado una buena experiencia interior, eso va a influir a que yo vea la realidad como mi amiga, como un lugar de disfrute, un lugar tranquilo, no una amenaza permanente. ¿Me explico? Porque no es posible que yo esté meditando media hora súper feliz y salga de aquí y otra vez esté con miedo de todo. Bueno, sí es posible, pero no es la idea. Entonces, yo tengo que observar
sin juzgarme, que en mi ser tengo lo que le llaman cuando uno maneja como blind spots. ¿Cómo es que se dice eso? Puntos ciegos. Tengo puntos ciegos. ¿Quién de ustedes maneja? Bueno, la cosa cuando uno maneja es que uno maneja y de repente le aparece de la nada una bicicleta y uno dice, ¿cómo? Si yo estaba viendo, no, ¿de dónde salió? ¿Verdad? Porque hay un punto ciego. ¿Qué hace uno en los carros para no tener punto ciego? Uno tiene tal vez espejos por todo lado, un espejo más grande y espejos por todo lado, y entonces así puedo ver todo. Entonces, en India, este espejo, o esto para poder ver, ir más allá de los puntos ciegos que me hacen que yo no esté bien, a eso se le llama el tercer ojo. Y yo les voy a preguntar a ustedes, ¿por qué se le llama tercer ojo y no tercera nariz o tercera oreja? ¿Por qué se le llama tercer ojo? Para tener más conciencia de lo que está sucediendo en el momento. Tiene que ver con qué veo, la introspección, qué percibo, ¿verdad? Y qué percibo es qué siento, cómo veo la realidad. Por ejemplo, en la nariz, el sentido del olfato, ustedes saben que deja de funcionar después de un rato. Por eso es que usted se echa el perfume, ¿verdad? Cuando se lo compra y huele riquísimo, usted está fascinado, pero después de unos tiempos se echa el mismo perfume y ya no le huele. ¿Cierto? Pero con los ojos no pasa eso. Entonces, con estos dos ojos uno ve para afuera, pero el tercer ojo, que es como el espejo espiritual, me va a ayudar a ver mis puntos ciegos. Es decir, ¿qué estoy yo percibiendo o estoy dejando de percibir? ¿Qué identidad estoy asumiendo que me hace sentir la realidad como una realidad preocupante? Nosotros el fin de semana estuvimos con alguien que me decía, Marian, pero es que vea, claro que estoy preocupada, si tengo una hija y me acaba de decir, vive fuera del país, que tiene un problema en la espalda y tiene no sé cuántos días de no levantarse y tiene un examen en el hospital para ver la espalda, y bueno, la hija es una adulta que tiene 2 hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no estar ahí confundida? ¿Verdad? ¿Qué le dirían ustedes? Ella está hablándome como mamá. Y como mamá, usted diría, ay sí, qué terrible, ¿verdad? De buenas vibras. Pero no estoy cambiando su percepción de la realidad con ese comentario. ¿Qué le podría yo decir a ella para cambiar su percepción de la realidad? Eso no cambiaría nada la percepción de la realidad. Más bien le reforzaría el miedo. En ese caso, por ejemplo, yo le dije, mira, la hija nunca tiene tiempo para descansar. Por primera vez todos los demás tienen que asumir la responsabilidad de dejar a la hija descansar. Está bien, sus hijos todos pueden hacer las cosas y ya. Es una oportunidad para la hija, tiene derecho a estar enferma. Digamos, con estas palabras, mi intención que era que cambie esa forma de percibir la realidad como lo peor que le pudo pasar a la hija de quedarse en cama 2 días. Sin inventar, ¿verdad? Sin decir, tenga fe, porque que es como, no cambia nada la realidad. Ella sigue viendo la situación como terrible. Entonces, ¿por qué yo cambio mi percepción? ¿En base a qué? ¿Qué es este tercer ojo? En India, el tercer ojo le llaman la sabiduría.
Y es algo que todos los seres humanos tenemos dormidos. En nuestra vida cotidiana no actuamos con sabiduría, actuamos, como veíamos antes, por pura percepción de amenaza, de miedo, pero no actuamos usando el tercer ojo. Por eso se dice que en los seres humanos actualmente lo tenemos cerrados. Hasta que hay como este tipo de espacios o de inquietudes de ¿qué será? O sea, ¿habrá una forma diferente de vivir? ¿Habrá una forma diferente de sentirme? ¿Se pueden ver las cosas distintas? ¿Yo podría ser feliz? Y ahí entonces me empiezo como a poquito, ¿verdad? A abrir una capacidad que todos los seres humanos tenemos. Y se dice que cuando el tercer ojo realmente está abierto es cuando el ser humano volvió a tener total autorrealización o como abrió su intuición o sabiduría interior, que es innata. Pero nosotros no conectamos con este conocimiento o con esta verdad. Usualmente con lo que yo conecto es con las experiencias del pasado, con información, no con mi ser, no con mi fuerza interna. Entonces, ¿cómo hago yo para abrir el tercer ojo? O para quitarme esos puntos ciegos que no me permiten a mí estar bien. Y ahí les voy a sugerir una cosa. Hay una relación espiritual con el Ser Supremo, con Dios, que es muy especial. Por ejemplo, cuando usted era niño o niña y usted necesitaba que alguien lo tratara con amor y lo entendiera y lo apapuchara y, ¿verdad? Y le diera cariño, ¿a quién se dirige? ¿Quién es la persona que uno piensa que es la mamá, verdad? O la abuela que cumple esa función, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En el cristianismo, la función de madre no la tiene Dios. La función de madre la tiene María, ¿verdad? Y está como Dios, Cristo y María, o sea, no está como, no es Dios, ¿verdad? Sin embargo, Dios, o el Ser Supremo, es un ser que tiene las cualidades femeninas y masculinas. Entonces también Dios es madre. Y cuando uno cambia su percepción del Ser Supremo a madre, uno sí tiene un vínculo mucho más amoroso, dulce, reconfortante en su relación con la fuente. Por eso a veces le decimos la fuente. Porque hemos venido de una cultura de mucha culpa y el papá te enseña y el papá te castiga y entonces uno, claro, con Dios uno anda con miedillo, ¿verdad? Y entonces la intención es cambiar esa percepción y que el Ser Supremo es una madre amorosa. ¿Ustedes creen que es posible cambiar eso? Entonces, ¿qué pasa? Si uno tiene esa conexión con la madre amorosa, resulta que espiritualmente uno se abre, ¿verdad? Es como que espiritualmente uno dice, ok, sí, usted me puede entender, porque sí, no me siento bien, ¿verdad? Como que uno se abre a conectarse diferente. Y esa conexión con el Ser Supremo empieza a cambiar completamente mi realidad. Es decir, ahora yo me siento más conectada con Dios, más conectada con su amor, con su guía, con su conocimiento. Entonces soy diferente. No me siento con tantos miedos, ni con... ¿verdad? Me siento bien. Entonces no estoy confundida. Eso es uno de los trucos, yuktis, uno de los ejercicios que hacemos en meditación. Entonces quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio, ¿ok? Para cambiar percepción. Entonces vamos a poner una pequeña música y vamos a parar un momentito. Quisiera que, es algo tan sencillo, no necesitan cerrar los ojos ni nada. Solo vuelvan a recordar qué es
lo que les está preocupando. Tal vez no preocupando, tal vez no es una preocupación grave, pero tal vez hay algo en el momento actual de su vida que les está produciendo como algunos pensamientos negativos o tal vez dudas o inseguridades, algo. Solo vuélvanlo a traer a su conciencia. Ahora observen al propio ser y vean cómo se siente el ser frente a eso que le preocupa. Tal vez es que no se siente amado, tal vez es que no se siente capaz. O sea, ¿por qué es que esa situación en particular a mí me hace tener esos pensamientos? Ahora, suavemente, voy a darme el permiso de sentir que yo no soy eso que yo estoy percibiendo de mí. Eso es una parte de mí muy pequeña. Voy a percibir que yo soy un ser metafísico, sutil, espiritual, el alma, y que yo vengo del alma suprema, del ser todopoderoso, que es una madre comprensiva, tranquila, llena de amor. Y esa Madre Suprema me ve a mí con otros ojos, como su creación divina, su alma dulce, y me ve como un ser lleno de poder, lleno de luz, casi como un ángel. Esa es la mirada del Ser Supremo hacia mí. Y tal vez yo no me perciba así, pero así me percibe el alma suprema. Y voy a volver a ver la situación que me preocupa, pero ahora como si yo fuera un instrumento espiritual de Dios, del Ser Supremo. Como un ser de luz. ¿Será que cambian mis pensamientos? Gracias. Entonces, en este ejercicio que hicimos, ¿cambió algo?
¿Qué hicimos? Cambiamos el rol, cambiamos el sentido de identidad. Ok, entonces ahí vamos a ver el segundo aspecto de hoy. Entonces la primera cosa es la percepción. Es extremadamente importante, ¿verdad? Lo que hicimos con este ejercicio a través de como algunas palabras es procurar cambiar mi percepción, ¿sí? Pero ahora, tomando lo que decía Peggy, vamos a hablar el segundo aspecto, que es dentro del ser, ¿verdad? Está la mente. Siempre produce pensamientos, ¿sí? Pero también hay una parte que es la parte reflexiva, la parte que analiza, que discierne, ¿verdad? Esa parte tiene una capacidad y es la capacidad de reconocer, no solo conocer, reconocer, ¿ok? Todos hemos escuchado cerca del alma, pero no reconocemos al alma. Porque precisamente como no reflexionamos y analizamos, está la mente, cuando yo les digo alma, alguna imagen visualiza, ¿verdad? Pero no reconocemos al alma. Tampoco reconocemos qué es lo que es mi negatividad principal. No hay reconocimiento. Por eso, cuando tal vez la gente me dice una y otra vez, o tal vez no es que me dice, sino como que me hacen ver mis puntos ciegos, yo a veces no los puedo reconocer, ¿verdad? Es difícil. Los demás lo perciben en uno no lo percibe. Y tampoco uno no reconoce al Ser Supremo. Hay una historia en India que dice que incluso puede estar a la par de Dios. Y es tan poca la capacidad de reconocimiento que la persona ni se dio cuenta que estaba a la par de Dios. ¿Verdad? Y todos tenemos realidades, pero hay poca gente que reconoce la realidad espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué requiere? Todos los seres humanos podemos limpiar esa capacidad de reconocimiento, porque está muy sucia. Yo no reconozco lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, todo lo que se hace para la belleza, ¿verdad? ¿Y para qué ser bello? No hay un reconocimiento en la humanidad de qué es lo que eso le está produciendo al cuerpo humano. No hay un reconocimiento, digamos, ahora que están en la onda de no plástico, ¿verdad? Que hasta ahora, después de cuántos años, ¿verdad?, de estar usando plástico, reconocer lo que está haciendo de contaminación a los océanos y todas partes. Uno, por un lado, entiende, esa es la mente, capta, piensa, pero una cosa es reconocer que efectivamente yo tengo que dejar de usar plástico, por ejemplo. O sea, esa capacidad de reconocer, de darme cuenta, poca gente la tiene. Por eso no es solamente mental, es como una experiencia, como darme cuenta, como que de verdad lo reconozco. Y es como una experiencia, ¿verdad? Entonces, yo estoy teniendo en mi interior mucha luz, pero yo no la reconozco. Y yo he escuchado, porque tal vez tengo años de estar practicando meditación o estudiando espiritualidad o lo que sea, pero yo no reconozco esa luz interior, o el alma, o esa bondad, o ese amor, no lo reconozco, me cuesta reconocer, ¿sí?
Por eso el ser humano tiene una autoestima menos que bajo cero. No reconoce. ¿Y cuándo me doy cuenta? Cuando en cosas triviales una persona que ya tiene tiempo de venir se siente pésimo. Digo, pero es que escuchó pero no reconoció. O sea, no se dio cuenta, ¿verdad? Entonces, esta capacidad de reconocimiento, para activarla, requiere mucha limpieza. Y es un poco lo que decías vos, de empezar todos los días de nuevo. O sea, yo necesito limpiar de resentimientos, situaciones feas que viví con gente en el pasado, porque eso no me permite reconocer nada. No me permite sentir las cosas lindas, ¿verdad? Cuando yo vine de India y entré a esta casa, India es un lugar maravilloso donde vamos, porque pues hay muchísima gente meditando, el ambiente es agradabilísimo, pero como estuve en esta onda de reconocer las cosas tal como son, la belleza de la realidad, yo llegué aquí y digo, pero qué lindo, esto es como un lugar de paz, es un palacio de paz chiquitito, ¿verdad? Estaba tan contenta de reconocer que yo estoy tengo un lugar así. ¿Cuánta gente tiene esa posibilidad? Entonces es como reconocer lo que uno tiene. Y cuando digo reconocer es porque a veces uno se queja y critica permanentemente a la gente con la que vive, a la gente que conoce. Y es una actitud tan como un círculo vicioso. Lo primero que hago es criticar, porque no estoy reconociendo con quién estoy viviendo, o sea, reconociendo, volviendo a conocer. Y además, aunque uno haya vivido con alguien muchos años, uno cambia, ¿verdad? Sería rarísimo que uno no cambie después de los años, o sea, rarísimo. Todo el mundo cambia. Digamos con conciencia. Entonces yo no puedo decir, ay, ves qué raro, es que esta no es la persona con la que yo me casé hace 40 años. Obviamente que no es, ¿verdad? Porque si fuera, sería rarísimo que no hubiera cambiado en 40 años, ¿verdad? Entonces, claro que tengo que reconocer a las personas, o sea, volverlas a conocer, volver a sentir, ¿verdad? Igual los hijos. Pues si es que usted no era igual, no, cambiaste tanto, ¿verdad? Cuando eras pequeñito eras así y ahora vea cómo eres. Claro, hay que volver a reconocerlos, a los propios padres, ¿verdad? Cuando ya están en una edad más mayor. Es como que todo cambia, es muy bello eso. Pero esto, cuando nosotros estamos estancados y no vemos que cada día es nuevo, perdemos ese darnos cuenta, aunque esté aquí enfrente mi vida, las cosas, yo no las veo, precisamente porque, no sé, es como que mi mente piensa mucho, pero no hay esa otra capacidad de reconocimiento. ¿Cómo hacer para reconocer cuándo es Dios? Y vean qué interesante, yo no sé cómo hacer espiritual y su búsqueda, pero a veces la gente que más rechazo tiene a la religión, porque tal vez, ¿verdad? No creemos en cosas falsas, porque pues hemos escuchado, sí, cosas falsas y falta de integridad y todo eso, ¿verdad? Pero a veces si yo estoy en modo rechazo, ahí tengo que poner una alerta. Tengo que poner una alerta porque está rechazando, tal vez no me permite reconocer lo que sí hay de luz por allá, ¿verdad? Y se lo digo por experiencia, porque yo antes era absolutamente, o sea, mis padres y todos me dejaron tan libre que yo decía que yo era atea, ¿verdad? Totalmente atea, porque no, la realidad es lo que es y punto. Aunque tuve muchas experiencias espirituales desde muy joven que me hicieron buscar mucho. Y me hicieron darme cuenta que feo cuando yo rechazo algo espiritual que alguien está practicando, tal vez porque yo no reconozco lo que para esa persona significa.
y yo tengo la arrogancia de decir que eso no vale. Entonces hay que cuidarse, porque a veces uno dice, es que yo no quiero involucrarme en ninguna religión. Está válido, yo no necesito involucrarme en lo que otra persona hace, pero sí reconocer qué es lo que a esa persona la sostiene ahí, porque yo no lo estoy viendo, por mi propio rechazo. Entonces así por eso hay que tener mucha amplitud, porque a veces no voy a reconocer a Dios aunque esté a la par mía, pero es por mi rechazo, o sea, por mi actitud, ¿verdad? Que tal vez tiene, ¿verdad? Como, no sé, o su propio análisis. Yo lo hacía así, mi propio análisis, que yo, por dicha, tuve experiencias espirituales que me ayudaron a decir, no, Marian, las cosas tal vez son diferentes, sí hay una realidad espiritual muy palpable. Y les voy a decir, cuando yo lo tuve, mis padres estuvieron absolutamente en contra, porque ellos son universitarios que les fascina estudiar y científicos. Y además todos mis amigos son de la misma onda, ¿verdad? Entonces es un bicho raro total. Pero ¿cómo voy a yo negar algo que estoy sintiendo y que estoy experimentando, ¿verdad? Entonces como yo tampoco rechazo su rechazo, es decir, yo entiendo lo que ellos sienten, ¿verdad? Pero yo me dejo abrir porque yo sé que en algún momento tal vez mi experiencia de la espiritualidad y el alma suprema tal vez les llegue hasta, ¿verdad? Hasta un día que mi papá me dice, y que Dios la acompañe, y yo, claro, después de 22 años seguro que algo, algo, ¿verdad? Algo le digo, pero eso es interesante porque, claro, cuando uno ve las cosas feas de la religión, uno rechaza lo superficial, pero hay muchas cosas profundas, espirituales. Entonces, no hay que tener esa actitud de cerrarse, aunque no sea mi práctica, aunque no sea mi práctica. Y por eso en el Raja Yoga es muy universal. O sea, es una escuela que tiene una práctica espiritual, pero cada alma en su religión, la idea es que pueda sentir al máximo, reconocer al máximo qué es lo que ella quiere sentir, ¿verdad? ¿Cuál es su verdad? ¿Cuál es lo que va a hacer que esa alma brille? Porque tal vez esa alma ya lo tiene, lo está viviendo, pero no se está dando cuenta, o tal vez no, tal vez tiene que cambiar algo, ¿verdad? Por eso hay tantos caminos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de abrir el intelecto, solo para resumir, es quitar toda esa basura que son los rechazos, mis ego, ¿verdad? Y dejar el intelecto limpio, escuchar, observar, para poder reconocer. E incluso ahí, para cerrar y retomar eso, estoy leyendo unas historias de Gandhi muy bonitas, que decía precisamente para la práctica, cómo ayuda la meditación. Decía, cuando él daba un discurso, cuando él empezó a motivar a que se liberara India sin violencia, ¿verdad? El discurso de él es cómo reforzar, cómo poner en la práctica el poder del alma y no el poder de la fuerza bruta. Cómo hacerlo en la práctica. Entonces decía, el poder del alma en la práctica es resistir, estar ahí, vamos a estar sentados, porque eso hacían, ¿verdad? Pero no vamos a usar la fuerza bruta, vamos a usar la fuerza del alma, entonces nos vamos a conectar con nuestro principio de no violencia. Entonces, eso me encantó, porque es como en la práctica, la meditación refuerza esas cualidades o valores humanos, ¿verdad? Porque uno tiene tiempo para el silencio, para el amor, para la libertad, para todo esto que hablamos, ¿sí? Entonces la idea de hoy se resume en volver a transformar mi percepción y activar el reconocer.
y no rechazar.